Bueno, queremos analizar con él un poco la apertura de Wall Street, sobre todo teniendo en cuenta la resaca de la Fed. Ignacio, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte por cómo estás viendo la apertura hoy del mercado americano. Estamos viendo ahora mismo caídas de en torno al 0,5 para el Dow Jones, el S&P 500 cae un 0,95, un 1% realmente, el Nasdaq 1,4. Continúa la caída en el mercado americano y, por cierto, antes con Pablo Gil nos decía que ayer, por algunas palabras de Powell, parece, y bueno, desde luego que sí que es cierto que hoy estamos viendo algo así, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo ayer Jerome Powell. Parece que en este caso la Reserva Federal lo que quiere hacer es que la bolsa baje, que no se desplome, que baje poquito a poco, pero que no suba y sobre todo que no suba a máximos. ¿Crees que es una de las intenciones de la Reserva Federal y en general de los bancos centrales para poder capear bien la inflación? Hombre, pues no debería de ser una de las máximas, pero bueno, si es un poco su hoja de ruta, al final lo conseguirán, también viendo un poco el pesimismo que pueden crear. Y esto también, viendo en relación con lo que conocíamos ayer, estos 75 básicos, sigue un poco en la hoja de ruta que veíamos que en principio debería ser la última que viéramos de 75 y ya las siguientes fueran 50 y 25, pero sí que es cierto que la economía está aguantando ferozmente para no deteriorar, y esto está haciendo que al final, pues bueno, los datos no sean tan realistas como los que deberíamos de esperar, ¿no? Porque sí que es cierto que ya llevamos 4 subidas en el caso de Estados Unidos y que no han sido pequeñas, ¿no? Las lecturas han sido también bastante serias, en un tono pues muy agresivo, y esto, bueno, al final el mercado creo que también ha dejado una sensación agridulce, y esto, bueno, pues ha podido, pues estamos viendo ahora mismo en el mercado, pues viendo como la lectura de ayer, que podía ser un poco el caminar o la hoja de ruta que podíamos tener ya muy marcada y que podemos estar viendo, empezando a ver los efectos que ya la economía podía estar sufriendo, o por lo menos empeorando para ver cómo estamos ralentizando esta situación de pues, inflación, pues parece que todavía va a tardar algo más, y creo que se está un poco desesperando a muchos inversores, y esto hace que, bueno, que estén retirando posiciones en renta variable, y esto también viendo cómo hemos visto pues, un refugio bastante fuerte en el dólar index, también un descenso en las materias primas. Esto, la verdad es que no nos hace ver, no nos va a dar mucho optimismo, pero bueno, veremos mañana también en nóminas, veremos también el devenir de estos siguientes 2 o 3 meses, que serán muy importantes para de cara al 2023 marcar las pautas de actuación de los diferentes organismos y bancos centrales. Y esto, bueno, pues va a ser una época en la que probablemente veamos bastante volatilidad, pero que, bueno, que va a ser necesaria para estabilizar toda la economía en este periodo en el que estamos. Ignacio, por cierto, decía que ahora menos cuarto se publicaba el dato de PMI de Estados Unidos de S&P Global. Ya lo tenemos encima de la mesa, vamos a repasar los datos que tenemos ahora mismo. El PMI compuesto de S&P Global para Estados Unidos finalmente ha sido de 48,2 puntos. El dato anterior estaba ligeramente por encima, por lo tanto cae ese dato de PMI. Está 48,2 ahora mismo frente a los 49,5 del dato anterior, pero ojo porque queda por encima de lo que se esperaba. Se esperaban 47,3 puntos, ha sido finalmente de 48,2. Y el PMI del sector servicios, pues más o menos lo mismo, ¿no? Queda ligeramente por debajo del dato anterior. Antes estábamos en el 49,3, ahora 47,8, pero se esperaba 46,6. Por lo tanto, el titular de ambos casos, PMI servicios y PMI compuestos, caen, pero se sitúan por encima de lo esperado. ¿Qué valoración puedes hacer de esto, Ignacio? Pues hombre, hay un nivel de agua que podemos llamar, que es por el nivel de por encima de los 50, por debajo de los 50. También es cierto que, como comentas, mejor o peor de lo esperado siempre suele ser un poco optimismo o pesimismo respecto al dato en concreto en el corto plazo. Pero este dato, bueno, pues inferior, estamos viendo que está dando un poco los efectos que estamos buscando, ¿no? Una disminución de la actividad, y estamos viendo cómo hay ciertos datos o ciertos síntomas que sí que están mejorando, es decir, siguiendo la línea que estamos esperando, pero sí que es cierto que estamos viendo una cierta ralentización, y esto también lo que hace es que tengamos que ser muy granulares a la hora de evaluar todos los datos, ¿no? Y ver un poco cada particularidad, con el cual podemos tener un poco de perspectiva. En estos momentos, este dato creo que tampoco va a hacer, vamos, que se mueva demasiado el movimiento, sino que estamos evaluando, creo que ya una gran cantidad de datos
vamos, empleo puede ser una gran variable, pero también inventarios, divisa, perspectivas, correlación entre economías. Creo que al final tendremos que ver una situación de pivot, que es lo que también el mercado está esperando, no solo el mercado institucional, creo que también ya ha llegado al nivel minorista. ¿Cuál puede ser un poco esta cumbre o esta cima en la cual ya las medidas tienden a relajarse, que creo que será un poco el pistoletazo de salida, ¿no? O sea, creo que es un punto muy clave, porque es muy probable que toda esta liquidez y todo este dinero que está parado tanto en bancos o en bolsillos, pues se ponga a funcionar, que creo que ya viene siendo el momento, tras estos meses, años que hemos visto bastante críticos, pues es creo que un momento en el que podíamos pensar que en un momento dado de cierta mejoría o de cierta consecución de hechos positivos, podríamos poner el dinero a trabajar. Bueno, pues Ignacio Albizuri, director de mercados en Miraltabanc, muchísimas gracias por ese análisis y nos vemos pronto. Gracias, un saludo. Y por cierto, antes de irnos vamos a recordar el dato de PMI que les acabamos de contar.